final. Ya tienen ustedes sus notas, ya las voy a subir a la plataforma porque ya le hicieron su servicio, ahorita ya está activa nuevamente. Y entonces, pues esas notas están sujetas a revisión. Ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto, principalmente los que no aparezcan, ¿verdad? Entonces, al finalizar la clase, voy a dar la señal para que ustedes se pronuncien y veamos qué podemos rescatar. Muy bien, entonces vamos a presentar, jóvenes, vamos a activar la grabación y voy a presentar y ustedes me avisan cuando ya se vea, por favor. Iniciar la grabación. Listos. Vamos a presentar, jóvenes. Ya se visualiza, licenciado. Gracias. Bienvenidos, jóvenes, a nuestra clase de hoy, distribuciones de probabilidad. Cuando hablamos de una distribución de probabilidad, nos referimos a una agrupación de valores. Valores de probabilidad que se refieren a un evento de análisis. Estos valores se acumulan o se agrupan en una tabla estadística para su análisis. La sumatoria de los valores de probabilidad debe ser la unidad. Y ponemos un ejemplito, una tablita de 2 columnas. En la primera columna está X, 0, 1, 2, 3. En este caso hay 3 elementos en la muestra de análisis. La probabilidad de ocurrencia de cada valor, que los obtenemos por medio de su fórmula respectiva. Veamos un ejemplito. La probabilidad de que una galleta se produzca con fallas es del 10%. Para comprobarlo se revisarán 3 unidades al azar. Entonces aquí la muestra es 3. X, 0, 1, 2 y 3. Esto quiere decir que puede ser que haya 0 galletas con fallas, una galleta con fallas, 2 con fallas o las 3 con fallas. Y su probabilidad de ocurrencia. Y los valores de probabilidad deben sumar la unidad. Veamos, entre otras, las siguientes características de la distribución de probabilidad. Primero, hay eventos de análisis. Segundo, hay probabilidad de ocurrencia simple. Tercero, el tamaño de la muestra. 4, X lo vamos a iniciar en 0. Y 5, los valores de probabilidad deben sumar la unidad. Los eventos del análisis, la probabilidad simple y el tamaño de la muestra, nos da el texto del problema. Y X nos lo da el tamaño de la muestra que estará también en el problema. Cuando hablamos de una distribución de probabilidad, lo vamos a reconocer por su tipo de pregunta. Las preguntas en las distribuciones de probabilidad son de acumulación. La acumulación se da cuando se dice como máximo, por lo menos, por arriba de, por debajo de. Estas son frases de acumulación. Y los valores numéricos son los valores de la variable aleatoria. Como máximo 3. Quiere decir que acumulamos de 0 hasta 3. 0, 1, 2, 3. Por lo menos 2. Entonces la acumulación empieza en 2, 3, 4 hasta n. Por arriba de 3, la acumulación empieza en 4, 5, 6 hasta n. Por debajo de 4, tenemos la acumulación de 0 hasta 1
antes. 0, 1, 2 y 3. Estas son las acumulaciones para el cálculo de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad se distribuyen o se clasifican como discretas y continuas. Las discretas son aquellas que no aceptan división, mientras que las continuas aceptan división. Entre las distribuciones discretas vamos a ver dos: la binomial y Poisson. El día de hoy nos vamos a concentrar en la binomial. Por lo tanto, decimos que la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta. La vamos a utilizar cuando el tamaño de la muestra sea de 5 a 15 elementos. Se conoce el valor de probabilidad del evento de análisis y se conoce como P. Y otro valor de probabilidad complemento se conoce como Q. O sea que si nos dan el 10% de falla, eso sería P. Y el 90% de no falla sería Q. Los autores manejan la distribución binomial como P de éxito y Q como fracaso. Pero el éxito y el fracaso no son entendidos así literalmente, sino que depende del experimento de análisis. Así, por ejemplo, si analizamos el evento de ventas, P será la probabilidad de una venta y Q la probabilidad de que no haya venta. Sin embargo, si queremos analizar la probabilidad de las no ventas, entonces P será no ventas y cada venta será una Q. Entonces, éxito es la probabilidad que favorece al experimento y Q es el complemento. Entonces, P es el valor de probabilidad que da el problema y Q es el complemento para el 100%. Les presento la fórmula de la binomial. Probabilidad de X es igual a N factorial dividido X factorial por N menos X factorial por P elevado a la X por Q elevado a la N menos X. N factorial, X valor de la variable, que van a ser los discretos, 0, 1, 2, 3. P, la probabilidad del evento que nos da el problema, y Q, la probabilidad complemento. Veamos nuestro ejemplo número 1. Licenciado, disculpe, ¿podría regresar? Solo voy a copiar la fórmula. Listo, gracias. Jorge es el administrador de una tienda de telas nacionales e importadas. La probabilidad de vender una tela nacional es de 0.65, ahí está P. Y de vender una importada es de 0.35, ahí está Q. Si se observan las próximas 6 ventas, ahí está N. ¿Cuál será la probabilidad de que se venda por lo menos la mitad nacional, la mayoría importadas máximo, entre 2 y 5 nacionales, de 3 a 5 importadas? Vamos a la solución. Ponemos nuestra fórmula y vamos a construir la distribución de la probabilidad de vender telas nacionales. Por lo tanto, ponemos como P 0.65. Si queremos construir la distribución de probabilidad de las ventas de las telas importadas, pondremos como P 0.35. Entonces, de acuerdo a la probabilidad que queremos, así ponemos P. Aquí abajito está ya la aplicación de la fórmula. La probabilidad de 0 es igual a 6 factorial dividido 6 factorial, 0 factorial, menos 0 factorial por 0.65 elevado a la 0 por 0.35 elevado a la 6 menos 0. Entonces los voy a invitar a que jalen sus calculadoras
Y observen ustedes, aquí tengo un ejemplo de una Casio. Y aquí tenemos en la primera fila de las teclas negras, la tercera, dice x elevado a la menos 1. Y en segunda función, aquí en amarillo, está n factorial. Si presionamos este primer botoncito de Shift y x a la menos 1, entonces activa la segunda función. Y si ustedes la presionan, entonces les aparece factorial. Si queremos sacar el factorial de un número, por ejemplo, de 5, ponemos 5, Shift x a la menos 1, y les aparece 5 factorial. Al darle igual, ya les da la respuesta de 120. Así lo vamos a trabajar en esta fórmula de la binomial y la vamos a ir haciendo conjuntamente. Vamos a hacer la probabilidad de 0. Entonces, preparamos nuestra calculadora borrando cualquier información y ponemos 6 factorial. 6 shift x a la menos 1. Ahí aparece 6 factorial. Luego presionamos la tecla de división y ponemos 0 factorial. 0 shift x a la menos 1. Aparece 0 factorial. Abrimos paréntesis. Vamos a poner n menos x. Entonces n es 6 menos x en este caso 0. Cerramos paréntesis y le ponemos factorial. Shift x menos 1 y aparece entre paréntesis 0, 6 menos 0 factorial. Luego vamos a presionar la tecla por de multiplicación y vamos a poner P 0.65 y lo vamos a elevar a X, que es 0. Entonces presionamos la tecla de la potencia, el triangulito, en la segunda fila de las teclas negras, elevado a 0. Y vamos a presionar nuevamente la tecla de multiplicación por, ponemos Espérese, Q, la elevación, elevamos a 0. pero Luego, en la calculadora. sí, la tecla de elevar a la potencia es el triangulito que está en la segunda fila de las teclas negras. Ahí elevamos a 0. Luego la tecla de por, 0.35. Y lo vamos a elevar otra vez. La tecla de triangulito. Y abrimos paréntesis. Vamos a poner n menos x. 6 menos 0 y cerramos paréntesis. Y luego le damos igual. Y les tiene que dar 0.00184. ¿Les dio? Lick, una pregunta. ¿Sí? Después del punto decimal, ¿solo tenemos que tomar 5 decimales? Sí. ¿O Hay los que le dé su calculadora. Ya aproxima a los... Puede ponerlo todos o puede poner 5. ya, gracias. Fíjese que no sé, pero no sé si tengo la calculadora diferente, pero o no estoy identificando la elevación del triángulo que usted me menciona. ¿En cuál? La elevación. Ajá, me quedé después del 0.35. El triángulo que usted menciona, ¿Usted no tiene una ocasión? sí, tengo una casi. Ah, bueno. Es esta parecida a la que pusimos ahí, ¿no? Vea si en la segunda fila de teclas negras le aparece el triangulito. Ahí se eleva. Muy bien. Entonces vamos a borrar ahora la pantalla con AC.
Y el botoncito gris de arriba de la calculadora, lo presionamos No me parece, pero y nos aparece nuevamente. lo voy a mandar al grupo para que el grupo me pueda ayudar. Al aparecernos la fórmula ya arribita, con la tecla, con el botoncito gris hacia la derecha, aparece el cursor para ir cambiando los valores. Por ejemplo, 0. Cuando llegue el cursor al 0, está titilando y ahí le ponemos 1. Entonces vamos a hacer ya la de 1. Todo lo que es 0 lo cambiamos por 1. .35 elevado a la 6 menos 0, 1, y le damos igual. Y nos aparece el otro resultado, 0.02048. Lick, una pregunta. Fíjese que a mí en el primer resultado me dio 1.83, 82 y siguen un montón de números. Y le aparece un menos arriba, ¿verdad? Ajá, menos -3. 0.3. Ajá, eso quiere decir que hay 3 valores antes del 184, o sea que sería 0.00184. Eso le está indicando el -3. ¿Verdad? Bueno. Que hay 0.00 y después ya 184. Entonces, ese -3 le indica que hay 3 valores antes de 184, comenzando con el 0 punto. Ok. Gracias, Lick. Y otra pregunta, ¿ese 0.35 de dónde sale? Es la diferencia entre .65 y 1. Ok. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la fórmula 7 veces. 0. Cambiamos para 0, para 1, para 2, para 3, hasta 6. Y construimos nuestra distribución de probabilidad de las ventas. Entonces aquí ven ustedes, tenemos la tablita de 0 hasta 6. Y ya los valores calculados con la fórmula binomial. Licenciado, ¿Sí? fíjese que al ingresar la operación en la calculadora me sale 2.10. ¿Y qué resultado? Cuando hago la distribución de 0, En la de 1. sí, en la de 0. En la de 0, 2.10. Está malo. Entonces hay que revisar los datos. Algún dato ingresó mal. Y cuando le explicó mi compañera de dónde salía el 0.35, no me quedó muy claro. El 0.35 es 1 menos .65. Bueno, gracias. Muy bien. Ustedes al final entonces suman y deberá dar 1 o aproximadamente 1, ¿verdad? .99 o 1.0001 está bien. Si le da .98 o 1.05 está mal. Ahora debemos calcular la distribución de probabilidad para las telas importadas. Ponemos nuevamente nuestra fórmula binomial, pero ahora en lugar de P.65 lo cambiamos a .35. Y tendríamos que aplicar... A mí no me... Perdón, a mí no me dio. A mí el que estábamos haciendo anteriormente me sale error. Es cuestión de práctica de la fórmula. Tiene que revisar su fórmula si le está aplicando bien los factoriales, la división, la multiplicación o la potencia. Ok, Lick. Si quiere, mejor lo vemos cuando... Sí, al final volvemos a... el espacio, ajá. Vale. Gracias, Lick. Solo una pregunta, Lick, así es que vi en la fórmula anterior, si quiere retroceder, ahí está. Ahí indica factorial de 6 dividido factorial de 0. Esa separación es una multiplicación, ¿verdad? Así es, el de 0 y el paréntesis. Sí. Y el 6 menos 0, ¿verdad? Esa es una multiplicación ahí, ¿verdad? Sí, así es. En las demás indica usted el asterisco, que es multiplicación. Así es. Ok, gracias. Sí, aquí debería haber un asterisco, a veces lo pongo, a veces no lo pongo. Eso se tenía la duda, Lick. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces,
Existe una forma mecánica y práctica y técnica para calcular la distribución complemento, que sería de las importadas. Entonces, y vean ustedes, tenemos la distribución de probabilidad de las ventas nacionales. Ponemos una nueva columna y le ponemos probabilidad de las importadas. Y observen, así como va creciendo n, 0, 1, 2, 3, hasta 6. Entonces, en las telas importadas, que es el complemento, es al revés, de arriba hacia abajo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y ya tenemos la distribución complemento. Y la forma técnica de calcularlo es así. Si tenemos 0 ventas de telas nacionales, quiere decir que las 6 se venden importadas. Si una venta es de nacional, entonces 6 menos 1, 5 son importadas. Si 2 son nacionales, 6 menos 2, 4 son importadas. 3 nacionales, 3 importadas. 4 nacionales, 2 importadas. 5 nacionales, 1 importada. 6 nacionales, ni una importada, 0. Y ahí tenemos entonces las dos distribuciones. Y con esas dos distribuciones ya podemos responder las preguntas. Porque unas preguntas irán sobre telas nacionales y otras sobre telas importadas. Veamos. La primera pregunta. Por lo menos la mitad nacional. Entonces, nos vamos a la distribución de probabilidad nacional. Y nos dice la mitad. La mitad de 6, 3. Y luego la frase de acumulación, por lo menos la mitad. Entonces quiere decir 3, 4, 5 y 6. Y esto va a sumar 0.88. Nos vamos aquí a la distribución de las nacionales. 3, 4, 5 y 6. Y esto suma 0.88. Pregunta número 2. La mayoría importadas, máximo. Recordamos la mayoría, la mitad más 1 cuando es par. La mitad más 0.5 cuando es impar. Entonces 6 dividido 3 más 1, 4. Entonces la mayoría es 4. Y la frase de acumulación, máximo. Entonces acumulamos de 0, 1, 2, 3 hasta 4. Y dice, ¿en qué distribución? Importadas. Entonces nos vamos a las importadas. Y empezamos aquí 0, más 1, más 2, más 3, más 4. Y eso nos suma 0.98. Pregunta 3. Entre 2 y 5 nacionales. La palabra entre elimina los valores de la pregunta, 2 y 5. Y solo vemos lo que hay en medio. Entre 2 y 5 está 3 y 4. Vamos a las nacionales. 3 y 4. La sumamos y nos suma 0.56. Pregunta 4. De 3 a 5 importadas. La expresión de incluye los valores de la pregunta. Entonces 3 más 4 más 5 de las importadas. 3 más 4 más 5 de las importadas. Y eso suma 0.35. Valores altos de probabilidad en las 4 preguntas. Veamos ahora nuestro ejemplo número 2 para confirmar nuestro conocimiento y agrandarlo con el uso de la tabla de contingencia. Algunas veces el problema no nos da P, sino que nos da una tabla. Y entonces, con base en nuestro conocimiento de la probabilidad simple, vamos a obtener los valores de P. Veamos. Ramiro, gerente administrativo de una importadora de productos de cerámica, recibió un lote de lavamanos. Esto se presenta en el siguiente cuadro.
Para efectos de promoción, solicita un análisis de probabilidad. Consiste en observar aleatoriamente 8 ventas. Entonces tenemos N8. Y se necesita determinar la probabilidad de que se vendan. Y ahí están las preguntitas. Vamos a la resolución. Aquí está la tablita de contingencia. Tenemos lavamanos Neptuno, Centauro, tipo económico, estándar y de lujo. Primero vamos a totalizar filas, totalizar columnas y obtener nuestro total general. Ya nuestra tabla totalizada, podemos entonces empezar a responder y calcular las preguntas. La primera dice, de lujo en Neptuno como mínimo 4. Entonces primero debemos identificar la forma de encontrar P. Dice en la primera frase, de lujo en Neptuno. Entonces, de lujo en Neptuno, vamos de lujo y Neptuno 20, dividido 155. Esa es la probabilidad conjunta. 20 dividido 155, punto 13. 1 menos punto 13, punto 87 para Q. Entonces ya tenemos P y tenemos Q. Ahora nos concentramos en la frase de acumulación. Como mínimo, 4. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. De 4 hasta 8. Ponemos nuestra fórmula binomial. 8 factorial dividido 4 factorial por 8 menos 4 factorial por punto 13 elevado a la 4 por punto 87 elevado a la 8 menos 4. Y así obtenemos para 4, para 5, para 6, para 7 y para 8. Y sumamos. 0.013 es una probabilidad muy pequeñita de ocurrencia, casi no va a ocurrir. De lujo en Neptuno como mínimo 4. La siguiente pregunta. Estándar por debajo de 3. Vamos entonces, ¿cuál es el indicador para P? Estándar. No nos dice Neptuno o Centauro. Entonces quiere decir que la probabilidad simple, vamos al total, 40 dividido 155. Entonces P es igual a 0.26, 1 menos 0.26 es Q, 0.74. Vamos a la acumulación por debajo de 3. Entonces, de 0 hasta 2. Aplicamos nuestra fórmula binomial con 8 factorial, dividido 0 factorial, por 8 menos 0 factorial, por P que es 0.26 a la 0, por Q que es 0.74 elevado a la 8 menos 0. Y tenemos la probabilidad de 0. Cambiamos los datos después para 1, para 2 y sumamos. 0.6534, una alta probabilidad de ocurrencia. Lick, perdone. Sí. ¿De dónde saca el resultado de Q? De 1 menos P. 1 menos 0.26. Vamos. No menos de 6 lavamanos Centauro. Entonces vamos a la indicación para P. No menos de 6, que sería la acumulación. Centauro, también solo nos dicen Centauro, no nos dicen si es económico, estándar o de lujo. Entonces nos vamos al total. 95 dividido 155 nos da 0.61 para P. 1 menos 0.61 nos da Q, 0.39. Ahora vamos a la frase de acumulación, no menos de 6. Entonces 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Y aplicamos nuestra binomial para 6, 8 factorial dividido 6 factorial
por 8 menos 6 factorial por 0.61 de P elevado a la 6 por punto 39 elevado a la 8 menos 6, punto 21 de 24. Luego lo cambiamos a 7, a 8 y sumamos. 0.33, 67 para no menos de 6 lavamanos, tipo Centauro. Siguiente pregunta, la mayoría económico. Vamos a la probabilidad P para económico. No nos pregunta si es Centauro o Neptuno. Entonces, total, 65 dividido 155. Igual a 0.42 y 1 menos 0.42, Q, 0.58. Recordamos que la mayoría, la mitad más 1 si es par, 8. Dividido 2 más 1 igual 5. No hay acumulación de probabilidad, porque no dice por lo menos, por arriba, por debajo, como máximo. Sino solo dice la mayoría, es un valor puntual. Entonces solo la probabilidad es 5. Aplicamos una vez la fórmula para la probabilidad de 5, 8 factorial, dividido 5 factorial, menos 8 por 8 menos 5 factorial, por punto 42 elevado a la 5, por punto 58 elevado a la 8 menos 5, igual. 1428, una baja probabilidad de ocurrencia. La mayoría, económico. Y disculpe, ese dividido entre 2 más 1 siempre se va a hacer cuando me pidan la mayoría. Ajá, y que sea par. Porque si es impar, lo divide entre 2, pero le suma 0.5. Por ejemplo, la mayoría de 5 lo divide entre 2 más 0.5, 3. Ah, ok. Gracias, Nick. ¿Me escuchan, cambio? ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, licenciado. Jóvenes. Ok, se arruinó el audio. Voy a suspender aquí la presentación y voy a regresar, voy a corregir mi audio.
Silic. Muy bien. Sí, Muy licenciado. bien. Vamos a volver a jalarla. Entonces la presentación. Tenemos con hoy 3 sábados de clases, jóvenes. Y el cuarto empiezan los exámenes finales. A mediados de, a saber, no, la primera semana de mayo. Vamos a dejar las hojas de trabajo nomás, esta y la del otro sábado, y cerramos los 10. Sé que la binomial la vamos a dejar para el otro sábado. El otro sábado dejamos Poison y ahí lo vamos a cerrar. Muy bien, ahora vamos a presentar. Ya no voy a activar la grabación porque se nos cortó, entonces voy a subir la grabación de la primera hora. Muy bien. Vamos a presentar entonces, jóvenes. No, permítame un momentito. Muy bien. Vamos a presentar, jóvenes. Me avisan cuando ya lo vean, por favor. Ya se ve, Muy bien. licenciado. No sé si nos quedamos por aquí por número de 6 o ya íbamos adelante. Sí, vamos en ese, Lic.
Va, muy bien. Entonces no menos de 6 lavamanos Centauro. La probabilidad, ¿verdad? Nos manda a acumular no menos de 6. Entonces acumulamos 6, 7 y 8. Y luego nos queda calcular la probabilidad. Y para calcular P, nos dice que es Centauro. Y vamos a Centauro. Y como no menciona qué tipo, nos vamos al final. Nos vamos al total, 95 dividido 155. 0.61P. Se lo restamos a 1. Y tenemos Q.39. Aplicamos nuestra fórmula con P.61 para 6, para 7, para 8 y luego sumamos. .3367, nuestro valor de probabilidad para no menos de 6 lavamanos Centauro. Vemos que es una alta probabilidad de ocurrencia. La mayoría económico, recordábamos que la mayoría cuando es par, la mitad más 1. 8 dividido 2, 4 más 1, 5. Y decíamos que aquí no hay frase de acumulación, la mayoría. Por lo tanto, la mayoría es un valor puntual. La probabilidad es 5. Y económico para P. Y como es solo económico, no nos dice si es Neptuno o Centauro, nos vamos al total. 65 dividido 155. .42 y .58 para Q. Entonces la probabilidad de 5, encontrándola con nuestra fórmula binomial, es una probabilidad pequeña de ocurrencia, .1428, que no nos llama a la atención, ¿verdad? Está inferior a nuestro límite. Una cuarta parte Centauro tipo lujo máximo. Una cuarta parte de 8, 2. Un cuarto por 8, 2. Como máximo. Entonces la acumulación como máximo de 0 a 2. 0, 1, 2. ¿Verdad? Como máximo la cuarta parte. 0, 1, 2. Para P. Centauro tipo lujo. 2 eventos nos llevan a la conjunta. Centauro tipo lujo. Entonces 30 dividido 155. .19. Y .81 para Q. Aplicamos nuestra binomial para 0, para 1 y para 2. Y sumamos. Y él nos da una alta probabilidad de ocurrencia de .81, 85. Como ven, jóvenes, esta ha sido nuestra aplicación binomial. Está entretenido, pero facilito. Vamos a quitarle su chocolate al bebé y estaríamos listos para nuestra tarea, pero antes, la motivación de hoy. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a dejar un espacio para dudas. Y si no, pues, entonces pasamos a Classroom. Bajamos nuestra tareita que está para lunes. Y vamos a atender los que tengan dudas sobre sus notas. Por ello, al levante su manita, voy a atender los primeros 8 por ahí, porque es lo que más se resiste aquí. 8. Vamos a empezar porque no le aparecía. ¿Quién era el que no le aparecía? A mí, licenciado. ¿Usted es quién? Edgar, ¿no? Sí, exacto, licenciado. Muy bien, entonces permítame, pues vamos a jalar los archivos.